Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es jueves 9 de enero de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. El acuerdo del Centro de Conciliación Laboral, que se considera cosa juzgada, no viola el derecho de acceso a la justicia, determinó la segunda sala. En 13 ocasiones, la Corte Interamericana ha responsabilizado al Estado mexicano de violar derechos humanos. En un Estado de Derecho, cuando hay una orden judicial, esta debe acatarse. A quien no esté de acuerdo, afirmó la magistrada María Elena Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, en entrevista para Justicia TV. Ello en respuesta a la suspensión que dictó el Juzgado Primero de Distrito con sede en Michoacán al proceso de elección judicial. No tengo prompter. Me llama mucho la atención que lo que pueda ser nota y discusión ahora es que se acaten las órdenes judiciales, cuando estando en un Estado de Derecho, pues lo que debe suceder es que si hay una orden judicial, quien está obligado a hacer o no hacer, dependiendo de esta orden, ya sea de una medida cautelar, como es el caso, o de una orden definitiva, pues tiene que acatarlo. La también integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial del proceso de elección de juzgadores 2025 advirtió que no es válido que el Congreso pueda integrar a los aspirantes del Ejecutivo y Legislativo como lo habían asegurado. Conforme a la legislación actual y a la Constitución que ellos mismos, de manera absolutamente inconvencional, hicieron la reforma, pero que está vigente, no se puede. Cada uno de los poderes de manera independiente puede hacer este proceso de selección de candidaturas. El Colegio de Actuarios y Secretarios del Consejo de la Judicatura Federal celebró la acertada decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación de suspender el proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras en acatamiento a la suspensión definitiva dictada por el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Michoacán. Decisión que asegura atenúa de manera provisional los efectos de las recientes reformas constitucionales y legales, determinación que implica no llevar a cabo la evaluación de los posibles candidatos, como la divulgación del listado final de los aspirantes a jueces federales que se inscribieron a través del Poder Judicial. El colegio hace un llamado a los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo a acatar la orden judicial de suspensión del respectivo proceso y se abstengan de publicar las listas de los candidatos inscritos a través de estos dos poderes, con el fin de salvaguardar el principio de equidad que debe imperar entre los participantes en el proceso electoral. También llama a que se respete el orden legal y constitucional, ya que solo así se podrá consolidar un verdadero Estado de Derecho, requisito indispensable para la paz, la estabilidad y el desarrollo del país. Vamos a otras noticias. La Suprema Corte ha emitido diversas sentencias que protegen derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual. Ello con el fin de que puedan participar en la toma de decisiones importantes en sus vidas, como la de contraer matrimonio. A través de la campaña 100 sentencias que hacen justicia, explicó la resolución del Pleno de la Corte que invalidó el artículo 153, fracción novena del Código Civil de Guanajuato, que prohibía a las personas con discapacidad intelectual contraer matrimonio. Disposición que hacía una distinción injustificada entre las personas que tienen una discapacidad intelectual y aquellas que no. Además, determinó que la mencionada disposición violaba el principio de igualdad y no discriminación por razones de discapacidad, lo que está prohibido por el artículo primero constitucional. Asimismo, implica un acto de exclusión, al negar a priori la falta de capacidad jurídica y al impedirles contraer matrimonio.
La segunda sala determinó que el artículo 684 de la fracción 13ª de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el convenio celebrado ante el Centro de Conciliación adquiere el carácter de cosa juzgada, es acorde con los artículos 17 y 123, apartado A, fracción 20ª de la Constitución. Explicó que el nuevo diseño constitucional de justicia laboral prevé una etapa de conciliación previa e independiente a la instancia judicial, a cargo del Centro de Conciliación, al que se le otorgó la facultad de elevar a cosa juzgada los convenios que ante él se celebren, pues uno de los fines del nuevo sistema es privilegiar la solución de los conflictos en la etapa de conciliación, con el fin de que solo lleguen a juicio cuando las partes no lleguen a un acuerdo. El hecho de que el artículo 123 constitucional le dé al acuerdo celebrado en esta etapa el carácter de cosa juzgada, lo dota de seguridad jurídica, lo que además de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, permite a las partes obtener una solución de la controversia laboral en un procedimiento prejudicial y concluir así el conflicto de manera expedita. El reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impactado de manera contundente en la situación jurídica y social de las y los mexicanos, aseguró la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Desde 2004, México ha sido encontrado responsable por violaciones a derechos humanos en 13 ocasiones, entre las que destacan el caso González y otras, también conocido como Calpo Algodonero, relacionado con la falta de diligencia en las investigaciones de la desaparición y asesinato de 3 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que por primera vez se reconoció que los estereotipos de género son una de las causas de la violencia de género. Por otra parte, en el caso Rosendo Cantú y otras, estableció que la violencia sexual es un medio especial de tortura, ya que causa un gran sufrimiento físico y psicológico. Al analizar las agresiones que sufrió una mujer de una comunidad indígena de Guerrero por parte de elementos militares. Y más recientemente, los casos Zombaxle Tecpile y García Rodríguez, la Corte Regional estableció que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición la obra Justicia con Perspectiva de Género para Mujeres Criminalizadas, escrito por la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez y con prólogo de la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez. Se trata de una obra que aborda las transgresiones y los retos que las mujeres enfrentan al acceder a la justicia. Explica la situación actual de las mujeres en el mundo delictivo, los escenarios jurisdiccionales de vulnerabilidad y las desventajas de las mujeres criminalizadas, así como medidas para evitar la desigualdad y la discriminación jurisdiccional. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web de la Escuela Judicial y en la red de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Estamos en Corte Informativo. No se vaya. Al regresar, la Sala Superior revocó designación de magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Querétaro. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la designación de la secretaria de Acuerdos y proyectista en funciones de magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Querétaro, Norma Jiménez Fuentes, pues de acuerdo con un criterio reiterado de la Sala Superior, los únicos que pueden ocupar el cargo de magistrado o magistrada presidenta son las magistraturas nombradas por el Senado. Por este motivo, revocó su designación y, asumiendo jurisdicción, nombró como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Querétaro a Ricardo Gutiérrez Rodríguez, único designado por el Senado de la República. Reconozco que ya es un criterio reiterado de esta Sala Superior en al menos 3 precedentes, con lo cual, digamos, ya se puede considerar un criterio reiterado, estable, y que consiste en que solo las magistraturas designadas por el Senado pueden ostentar la presidencia de dichos órganos.
En tanto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral multó a la excandidata a una diputación por Nuevo León, Marta Adriana Torres Manso, por difundir propaganda político-electoral que vulneró el interés superior de la niñez. Lo anterior al compartir diversas publicaciones en su página de Facebook en las que aparecen niñas, niños y adolescentes sin la autorización correspondiente de sus tutores. En atención a lo anterior, la consulta plantea imponer las multas a Adriana Torres, al PAN, al PRI, así como una amonestación pública al PRD. Por su parte, la Sala Regional Jalapa confirmó la pérdida de registro del partido político local Campeche Libre, tal como lo hizo el Tribunal Electoral de aquella entidad, debido a que no alcanzó el 3% de la votación en las elecciones de diputaciones, ayuntamientos y gubernatura en los pasados comicios. Además, contrario a lo que solicitaba el partido, no se puede tomar en cuenta el porcentaje obtenido en la votación de las juntas municipales para mantener el registro, ya que no lo establece la normatividad local. No es viable sostener que la votación emitida para la elección de las juntas municipales resulta una representación de la fuerza política, ya que solamente en el último proceso electoral representó el 20% de la votación válida emitida aproximadamente en las elecciones del ayuntamiento y de la legislatura local. El magistrado presidente del Poder Judicial de Campeche, Manuel Enrique Minet Marrero, tomó protesta a las y los secretarios de acuerdos y de actas de diversos juzgados de primera instancia en materia familiar de los sistemas tradicional, de oralidad y mixto, tras haber sido seleccionados en concursos internos de oposición. En su primera sesión ordinaria del año, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas inauguró el primer periodo de sesiones ordinarias de 2025 y designó a las y los presidentes de las 4 salas que conforman el órgano colegiado. El Poder Judicial de Chiapas eligió como nuevo presidente del Pleno de Distrito del Poder Judicial del Estado al magistrado Mario Antonio Ruiz Cutiño, en un acto solemne que consolidó la conformación del órgano colegiado. En reunión de trabajo, el Consejo de la Judicatura de Nayarit realizó una revisión al presupuesto de egresos 2025 del Poder Judicial local para priorizar la justicia alternativa, la creación de nuevos juzgados y la mejora física de las sedes judiciales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Durante 2024, el Consejo de la Judicatura Federal logró el acercamiento con jóvenes universitarios, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos en los diálogos denominados Jóvenes y Justicia. Este esfuerzo de vinculación y comunicación se llevó a cabo en 15 universidades distribuidas en 8 entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro y Guanajuato. Además, las y los estudiantes compartieron sus puntos de vista sobre temas relacionados con la independencia judicial y la importancia del quehacer jurisdiccional, y a través de sondeos ayudaron a difundir información general sobre las atribuciones, funciones y servicios que presta el Poder Judicial de la Federación. Y escuche la siguiente información. Los ciberdelincuentes no necesariamente requieren de equipo o software especializado para robar nuestros datos personales, pues en ocasiones basta con que se asomen por encima del hombro para ver contraseñas o datos cuando usamos teléfonos o computadoras, una práctica conocida como shoulder surfing, alertó el INACIPE. Esto ocurre sin que nos demos cuenta en lugares públicos como cajeros automáticos, en el transporte o al pagar en cafeterías y centros comerciales. Para evitarlo, recomiendan no acceder a nuestras cuentas bancarias o información sensible en nuestros dispositivos en presencia de más personas, así como utilizar gestores de contraseñas y la verificación en 2 pasos, es decir, un acceso que además de una contraseña solicita otro medio de acceso como los datos biométricos. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera, agradezco su compañía y le deseo que tenga una excelente tarde de jueves. Hasta pronto.